Es un placer estar aquí. Ante todo, quería agradecer a USAPE la audacia de invitar a un abogado a hablar de ciberseguridad, lo cual demuestra que esta es una asociación comprometida. Un abogado también comprometido. Me he metido tanto en el papel que me he traído mi propio virus, como podéis ver en mi voz. O sea, que yo mismo ya, como si fuera un actor del método, me he puesto en la situación. Lo que hemos comentado hasta el momento ha sido un enfoque técnico, un enfoque vinculado a las cuestiones estrictamente tecnológicas vinculadas al ámbito de la ciberseguridad. No obstante, lo que también es cierto es que a día de hoy ya no nos cabe ninguna duda que uno de los principales, sino el principal activo que tienen las sociedades son la información que atesoran. El activo intangible que tienen es precisamente pues esa información que solo ellos tienen y que terceros, como nos ha comentado Antonio, quieren acceder a ella, quieren utilizarla, quieren en definitiva aprovecharse y robar ese activo. Lo cual nos conduce a una situación interesante, porque es que ya no se plantea solo una cuestión tecnológica, se plantea una cuestión legal también, o muchas cuestiones legales, ¿no? Con lo cual, lo que os invito a lo largo de la próxima sesión es a familiarizaros con aquellas cuestiones legales que deberíais tener en mente cuando habléis o cuando discutáis cuestiones de ciberseguridad. La idea es precisamente que no tanto sea yo quien intente transmitiros estas ideas, sino que de hecho seáis vosotros quienes os veáis inmersos en un proceso de decisión vinculado a una crisis de ciberseguridad. Y lo que vamos a hacer es precisamente algo que de todas maneras ya ibais a hacer, que es, por favor, sacar vuestros teléfonos móviles, porque hoy vamos a decidir entre todos sobre una recreación de una crisis de ciberseguridad. Lo que vamos a estudiar es precisamente cómo reaccionar, cómo actuar en una situación para que no empeoremos todavía más el grado de exposición que vamos a tener a responsabilidades. Con lo cual, insisto, por favor, sacad vuestros teléfonos móviles o ordenadores portátiles, porque la idea es que vayáis a vuestro navegador, al navegador de vuestros teléfonos móviles y pongáis la dirección menti.com. Menti.com. Hasta ahora es sencillo, ¿de acuerdo? Luego, simplemente, si podéis poner el código que aparece aquí, 880276, ese es el código que os permitirá acceder a una serie de preguntas que os haré a lo largo de la sesión para que veamos lo que opina la gente. Vamos a ir decidiendo entre todos cómo gestionar una crisis de ciberseguridad. Espero que os aparezca ya un mensaje muy educado de que os dé la bienvenida a la presentación. ¿Sí? Con lo cual, ¿todo el mundo está más o menos conectado? ¿Sí? Pues si os parece, lo que vamos a hacer es precisamente recrear lo que es una situación de ciberseguridad, una crisis de ciberseguridad, y lo que vamos a hacer es ver cómo tenemos que decidir, cuáles son las opciones y cuáles son las cuestiones que debemos tener en cuenta en el marco de este tipo de situaciones. En definitiva, la idea es, a lo largo de una hora, pues ver dentro de ese carrusel de emociones que suelen ser este tipo de situaciones, cuáles son aquellas cuestiones que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista regulatorio, deberéis tener en cuenta a los efectos de gestionar adecuadamente este tipo de situaciones. Y para ello lo que vamos a hacer es precisamente utilizar el ejemplo de una empresa inventada cuya introducción vamos a poder ver en el vídeo que se va a proyectar ahora mismo. Sales Heroes es una compañía que ha conseguido posicionarse en el mercado español como una de las plataformas de comercio electrónico dirigida a consumidores de mayor éxito. En apenas 3 años, la compañía ha sido capaz de consolidarse como uno de los líderes del mercado, aunando un gran catálogo de productos de moda, una plataforma de uso principalmente diseñada para dispositivos móviles y una serie de acuerdos con compañías logísticas que permiten unos tiempos de entrega de los productos muy reducidos. El éxito de Sales Heroes no ha pasado desapercibido a sus
sus competidores, particularmente los grandes grupos multinacionales. De hecho, en los últimos meses, el equipo directivo de la compañía ha estado negociando en secreto con un gran grupo estadounidense con el que ha conseguido llegar a un acuerdo en las últimas horas. En efecto, tras días de tensión, los abogados de las dos partes han conseguido cerrar los acuerdos que permitirán celebrar la venta de la compañía. Magnífico, una historia que a todos nos gustaría escuchar, ¿no? Una startup que ha tenido éxito, se ha esforzado, ha invertido en desarrollar un modelo de negocio de comercio electrónico y precisamente ese éxito no ha pasado inadvertido y una gran multinacional, llámese Amazon, llámese Apple, llámese como queráis, ha decidido invertir, ha decidido adquirirla. Y, por tanto, después de meses de negociación, después de meses de reuniones, de negociaciones de contrato, etcétera, se ha llegado a un acuerdo. Con lo cual, pues bueno, podríamos parar aquí y sería una historia feliz o la historia que todos nos gustaría escuchar. Pero si evidentemente hay un abogado por en medio, no siempre va a haber un final feliz, o como mínimo no siempre debería haberlo en el sentido lineal que se estaba planteando. Con lo cual, vamos a ver cómo en esta situación ideal podría afectar la existencia de una brecha de seguridad, tal y como podremos ver en el siguiente vídeo, continuando con la historia. A la espera de la última versión de los documentos, encontramos al CEO de Sales Heroes. Se encuentra solo en su oficina, ya que es viernes por la tarde. Ayer por la noche, finalmente se llegó a un acuerdo definitivo sobre todas las condiciones de la transacción. Tras el acuerdo, todos los directivos y trabajadores de la compañía se han ido a disfrutar del fin de semana, a la espera de firmar el lunes. El CEO recibe un correo electrónico de uno de los abogados de la compradora, indicándole que puede acceder a la versión final del SPA a través de un enlace incluido en el mismo mensaje. Tras pinchar en el mismo, inmediatamente se bloquea la pantalla y se despliega el siguiente mensaje. En paralelo, el CEO recibe en su móvil un mensaje de WhatsApp de un usuario que desconoce en el que puede leer: acabamos de encriptar la base de datos de clientes de vuestra compañía. Si no pagáis 25 bitcoins en las próximas horas a la cuenta que os indicaremos al responder a este mensaje, venderemos los datos de vuestros clientes al mejor postor. Muy bien, pues como podéis ver, viernes por la tarde, después de estar negociando durante meses, el CEO ha decidido dar la tarde libre y de hecho el fin de semana libre a todo el equipo precisamente para recompensar un resultado que había llegado, que es que el lunes se firmaba la venta de la compañía. Venta que de hecho estaba motivada principalmente por la base de datos de clientes que había conseguido atesorar esta compañía. Lo que se encuentra ahora mismo es en una situación en la que, como consecuencia aparentemente de haber abierto un correo electrónico, aparentemente de una persona conocida como era el abogado de la compradora, pues el ordenador, lo único que sabemos de momento es que su ordenador ha dejado de funcionar. Con lo cual, esa es quizá la primera de las cuestiones que deberíamos plantearnos, ¿no? Poniéndonos en la piel de este CEO, os propondría, ¿qué haríais con este mensaje? ¿Qué haríais en esta situación? ¿Avisaríais al servicio técnico de la empresa para que le diéramos a control al suprimir o que le diéramos a reiniciar el ordenador? ¿Lo ignoraríais? ¿Lo denunciaríais? ¿Iríais a la policía a denunciarlo? ¿O activaríais el protocolo de ciberseguridad de la compañía? Y esto deberíais poder empezar a votar ahora mismo a través de vuestros móviles. Se activa el protocolo de ciberseguridad, parece que tenemos ya 14. Hay alguien que todavía confía en el centro de atención de usuarios, lo cual es encomiable. La mayoría parece. Hay alguien que ya incluso querría ir a la policía o a la Guardia Civil ya puestos a denunciar, no sabemos lo que, pero a denunciar algo. Digamos que ya tenemos 51 votos, no sé si los tímidos quieren dar el último apretón, o asumimos que por aclamación, veo que sí, todo el mundo realmente ha optado por la respuesta correcta, ¿no? Que sería activar el protocolo de ciberseguridad, ¿no? El protocolo legal de ciberseguridad. Mi pregunta es, ¿cuántos de vosotros o cuántas de vuestras empresas tienen protocolo legal de ciberseguridad?
2, 3, 4, 5, 6, sobre 56, me quedan 50 todavía. Y este es realmente el porcentaje real que existe respecto a la visibilidad o a esta cuestión en este sentido. Fijaros, esta es algunas estadísticas que casi me da apuro pues mostrarlas estando Antonio en la sala, pero no estamos hablando de una película ochentera de riesgos ajenos o de grandes potencias enfrentándose por un valor. Estamos hablando de una situación real. Tal y como decía también Antonio, a día de hoy cada vez las empresas están más hiperconectadas, sus trabajadores están más hiperconectados y también gran parte de los servicios que reciben de terceros se basan precisamente en esa hiperconectividad, se basa en esos servicios en la nube, lo cual a lo que nos conduce es precisamente a constatar que estamos ante un riesgo. Y es que estamos ofreciendo una puerta de entrada desde una avenida pública en la que una gran parte de terceros de mala fe puede sentirse interesada en acceder. Y aquí tenéis algunas historias de terror, ¿no?, que podríamos contar en este ámbito, ¿no? Equifax, una compañía de seguros estadounidense, pues sufrió un ciberataque y perdió los datos de 143 millones de clientes. Delia Piper, un despacho de abogados en el que de hecho yo trabajé, y prometo que no fui yo, pero estuvo parado durante 3 semanas como consecuencia de un ataque de ransomware. Uno de cada 131 emails, y probablemente ahora la estadística haya quedado desfasada, que recibimos o que se gestionan a través de la red, contienen malware. Y por tanto, también 230.000 pues muestras o modalidades de malware se crean cada día. Es decir, estamos no ante un riesgo tremendista, sino ante un riesgo que debemos asumir como parte de la evolución que ha tenido la actividad empresarial. Evidentemente, en ese sentido, quizá uno de los primeros consejos o quizá de las cuestiones más importantes de mi sesión de hoy es precisamente que podamos hablar los técnicos con los de legal, con los de dirección general. Tenemos que estar todos en la misma página, tenemos que todos entender que esta es una situación y es una cuestión que va a ocurrir. Y, como decía también un técnico, de lo que se trata al final no es intentar evitar en la jungla, sino de lo que se trata es intentar ser el animal más lento de la jungla. Con lo cual, de lo que tenemos que estar seguros es que legalmente también debemos estar preparados a los efectos de adaptarnos a estas situaciones, las cuales, pues, en gran parte las vamos a matizar o las vamos a evitar a través de la gestión ordinaria de nuestros sistemas, a través de controles de acceso, de actualizaciones de seguridad, de copias de seguridad y backup, tal y como comentaba Antonio, cifrado de archivos o incluso el uso de contraseñas robustas. Esto es algún tipo de políticas de gestión técnica que todos aplicamos o que todas las organizaciones terminan aplicando. Pero fijaros que también, y aquí también me sumo, Antonio, que cuando el abogado habla no es necesariamente la forma humana de la actualización, no es para molestar, sino que es para precisamente intentar minimizar los riesgos asociados a este ámbito, porque tal y como desarrollaré a lo largo de la sesión, cumplir con normas imperativas que de hecho implican su incumplimiento, un riesgo legal, minimiza o reduce significativamente el grado de exposición al riesgo de las empresas, ¿no? El cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos, el cumplimiento de los protocolos de información y disciplina en el uso de equipos técnicos por parte de los trabajadores. En definitiva, todo el cumplimiento normativo pues debe ayudar necesariamente a evitar o como mínimo minimizar el impacto que pueda tener una brecha de seguridad como la que estamos viendo, ¿no?
Idealmente, ¿cómo lo haremos? Lo articularemos a través de un protocolo legal de ciberseguridad. Un documento en el que se recojan las medidas preventivas y reactivas para afrontar estas situaciones, para tratar estas cuestiones. Algo tan tonto como a quién llamar, con quién hablar, cuáles son las áreas importantes dentro de nuestra empresa que deben estar involucrados en un comité de gestión de este tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente, lo que me podríais decir es, Albert, al final no me estás contando nada nuevo. La actividad empresarial se basa en una serie de riesgos y tradicionalmente los riesgos han tenido un sistema de tratamiento pues, relativamente eficiente, que son los seguros, ¿no? Podríamos asegurar esto, podríamos dotarnos de una póliza de seguridad y esta sería otra medida que, aparte del cumplimiento normativo, aparte de las medidas de organización y técnicas adecuadas, pueda servir de alguna manera como dique de contención frente a este tipo de situaciones. Pues bien, no cabe ninguna duda que en efecto existe y que estos productos existen. Antonio hacía mención precisamente que en Estados Unidos ya se ha convertido en uno de los productos de mayor desarrollo en el ámbito de los seguros. En Europa todavía no estamos ahí, estamos lejos. De hecho, la sensibilización sobre esta cuestión está yendo más lenta de lo esperado, a pesar precisamente de lo que os comentaba, de la importancia que tiene la protección de los intangibles por parte de las empresas. Digamos que contratar, y ahí os hablo sobre la propia experiencia del despacho, contratar este tipo de productos requiere ya de una actividad previa, no es llamar a línea directa y que Matías Prats me ofrezca un seguro o una póliza, sino que tengo que hacer un trabajo previo, porque me van a hacer un análisis de due diligence, o deberían hacérmelo, para asegurarnos que estamos cubriendo lo que tenemos que cubrir. Y por tanto, eso nos obligó en el despacho a precisamente dotarnos de un comité de ciberseguridad, a dotarnos de un protocolo de ciberseguridad. Nos obligó también a identificar a qué actividades nos dedicamos, porque no necesariamente una compañía industrial que funcione con conectividad IoT va a tener el mismo nivel de exposición o de riesgo que una empresa de servicios como Cuatrecasas, y a la vez también quién va a gestionar y cómo va a gestionar esa información. ¿Cuál es el entorno técnico? ¿Quién va a acceder? ¿Van a acceder outsourcers a mis sistemas? ¿Van a acceder solo mis empleados? En tal caso, ¿quién va a acceder a qué? Todo esto es una labor que puede parecer muy básica, pero que realmente tenemos que perimetrar antes de contratar este tipo de productos. Productos que, como podéis ver, pues cubren todos los daños que nos podamos imaginar, desde el daño que provoquemos a terceros, la responsabilidad civil a usuarios, a terceros cuya propiedad intelectual se haya visto afectada o que sus sistemas se hayan visto afectados por culpa de mis propios sistemas, que se han convertido, por ejemplo, en zombies, o los gastos que me va a provocar o la pérdida de negocio que me va a provocar. Los gastos en defensa jurídica, los gastos en indemnizaciones y sanciones. También la pérdida de negocio, el tiempo que voy a estar parado. Imaginad, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que os comentaba de DLA Piper es uno de los principales despachos del mundo. Tiene más de 3.000 abogados, más de 90 oficinas. Durante 3 semanas no hubo sistemas informáticos en DLA Piper. La gente trabajaba sobre Gmail. Imaginad lo que sería la cuestión de plazos, la gestión de procedimientos de arbitraje o de litigios o de negociaciones si desaparece el suelo bajo nuestros pies. Eso provoca daños significativos. Con lo cual, la segunda quizá conclusión es que tiene todo el sentido del mundo plantearse un producto de ciberseguridad vinculado al ámbito de los seguros. No obstante, también esto nos va a introducir una serie de cuestiones. Nos va a introducir, en primer lugar, la obligación de acreditar una actuación. Nos van a hacer una due diligence. Nos van a solicitar y deberían solicitarnos con qué medidas contamos, en qué áreas nos exponemos a conectividad, qué tipos de usuarios tenemos, etcétera, etcétera. Pero también tened en cuenta que la contratación de una póliza de seguros vinculada a la ciberseguridad
va a suponer también, a no ser que leamos con calma y negociemos adecuadamente esa póliza, un corsé. Necesariamente va a imponernos un corsé. Un corsé que nos apretará por distintos puntos. En plazos, para que la cobertura sea efectiva, tendremos que avisar a la compañía de seguros dentro de un plazo predefinido en la póliza. A lo mejor en 1 hora, a lo mejor en 2 horas, a lo mejor en 3 horas. Pero ¿qué pasa si es un viernes por la tarde? Debemos saber que eso es así. La segunda punto de tensión que nos va a provocar ese corsé es que probablemente, a no ser que lo hayamos negociado, vamos a perder el control de la gestión de la crisis. La compañía de seguros cuenta con paneles de especialistas en forensics, en legal, incluso en comunicación, para desembarcar en estas situaciones y tomar el control, porque se fían de esos proveedores. Y de golpe, algo tan sensible como una compañía que está a punto de venderse, resulta que el CEO deja de tener control sobre el proceso de gestión de esta crisis. Con lo cual, vale la pena, en primer lugar, contratar, pero también contratar con cabeza. Como mínimo, pensar sobre este tipo de cuestiones, porque evidentemente pensar sobre esto nos va a permitir definir uno de los elementos que a todos nos va a preocupar, que es el coste de la póliza, ¿no? Ya sabéis el principio universal de que el riesgo cero tiene coste infinito, con lo cual, cuanto más trabajo de cobertura y entendimiento de lo que tenemos que proteger tengamos, menos coste vamos a afrontar porque más enfocada va a ser ese producto. Con lo cual, digamos que asumamos que Safe Heroes, esta compañía, ha hecho sus deberes y tiene su comité de ciberseguridad y también una cobertura de póliza de seguros lo suficientemente desarrollada como para poder cubrir esta situación. Con lo cual, lo que os propongo es que continuemos con este Gólgota para ver qué es, desde el punto legal, lo que tenemos que tener en cuenta a priori en este sentido. Y evidentemente, la primera cuestión es que a lo mejor se puede dar el caso de que nuestros sistemas particulares no hayan sido comprometidos, que la fuga o la brecha la tenga uno de nuestros proveedores y que termine precisamente a través de esa conectividad extendiendo pues esa vulnerabilidad a nuestros propios sistemas, como podéis ver en el siguiente vídeo de este doloroso Vía Crucis. Tras un primer diagnóstico técnico, parece que los sistemas internos de la compañía no han sido quebrantados. No obstante, se sospecha que el hacker ha atacado los sistemas informáticos de algunos de los proveedores, sospechándose en particular del proveedor de servicios de marketing y gestión de la base de datos de clientes. Se convoca una conference call de urgencia con el proveedor. ¿Qué ocurre? Fijaros que, tal y como también se dice de forma muy grandilocuente, en los primeros momentos de este tipo de situaciones, las compañías se encuentran en lo que se denomina la niebla de guerra, ¿no? O sea, eso de que saben que alguien les ha atacado, pero no saben los daños que les ha provocado, no saben quién les ha atacado, no saben de dónde ha venido el golpe. Estamos realmente corriendo de un lado para otro para intentar determinar qué ha pasado y, por tanto, poder decidir qué vamos a hacer, ¿no? Dentro de esto, lo que se puede dar es que, oye, uno de nuestros proveedores, nuestro proveedor de servicios de CRM, de la base de datos de gestión de clientes, pues haya eventualmente sido pues la parte atacada y la que le hayan vulnerado. Y que sea ese proveedor el que haya, de alguna manera, provocado esta situación. Imaginaros. Ya no es cuestión de gritarle a nuestro empleado, es que tenemos que hablar con nuestro proveedor técnico. Tenemos que entender un viernes por la noche si ese proveedor que está en Wichita Falls, si se va a poner al teléfono y si conseguimos que se ponga al teléfono, ¿qué le vamos a decir? Y para eso os propongo de nuevo qué estrategia propondríais, ¿no? Si le solicitamos que colabore con nosotros,
le requerimos por escrito. Esto a los abogados nos gusta mucho. Nosotros requerimos por escrito, mandamos escritos precisamente para documentar que estamos actuando de una manera o de otra. A lo mejor tenemos que documentar esto, ¿no? Le excluimos por razones de confidencialidad, porque es que no olvidemos que el lunes vendemos. No olvidemos que, en teoría, los 500 millones de euros que tenemos casi en el bolsillo se pueden alejar por 25 bitcoins, ¿eh? Eso es la situación real de la que estamos hablando. O si le decimos, ¿sabes qué? Vete a la mierda. Terminamos el contrato, te vamos a demandar, vamos a terminar con la educación de tus hijos tal y como la conoces, ¿no? Digamos que esa es la duda que se os plantea ahora mismo en vuestros teléfonos móviles, que os invitaría pues a participar en ella. De momento parece que hay algún enamorado del requerimiento, lo cual no podría tener más empatía por mi parte. Se excluye por razones de confidencialidad, pero digamos que la mayoría pedimos que nos ayude durante la crisis, ¿no? Sumamos en 50 el número mínimo, pero parece que nos acercamos a eso. Evidentemente, que os he comentado, todavía no sabemos qué nos ocurre. Todavía no sabemos cómo poner remedio a esto, o como mínimo saber qué virus o qué tipo de situación nos está afectando y de dónde viene, ¿no? Con lo cual, contar con la mayor información o recoger la mayor información y poderla tratar inmediatamente será muy importante. El reto de verdad, quizá desde el punto de vista de la gestión de la crisis, será precisamente parece que aquí estamos. Muy bien. Será precisamente determinar que habrá alguien que se ponga al teléfono un viernes por la noche en Wichita Falls. Es decir, muchas veces cuando nos planteamos la contratación tecnológica, el gran driver, y esto me temo que la mayoría de los asistentes estará de acuerdo, el gran driver, o lo que va a preguntar el CFO, va a preguntar el Consejo de Administración, es ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el coste de esto, ¿no? Pues quizá también a la hora de contratar, ahora no os voy a dar un curso de ingenuidad contractual. Sabemos que, como decía Antonio, estaremos probablemente hablando con Amazon, estaremos hablando con Google, estaremos hablando con una serie de compañías que nos van a dar unas condiciones generales cerradas que serán como las lentejas. Si quieres las contratas, si no te buscas otro proveedor, pero nuestra capacidad de negociación va a ser muy limitada. No me refiero a eso. Lo que me refiero, idealmente, evidentemente, es que la hagamos o que intentemos, pues, de alguna manera, establecer un régimen lo más positivo para nuestros intereses, pero lo que será más importante, sobre todo, será saber cómo reaccionará mi socio tecnológico en este tipo de situaciones. ¿Cómo estoy cubierto frente a este tipo de situaciones? Y, por tanto, lo que os pediría es que llaméis al abogado cuando se produzca esto y que no nos centremos tanto, sin lugar a dudas nos vamos a centrar en las cuestiones que sabemos que no vamos a poder eliminar, como son las limitaciones de responsabilidad o la aplicabilidad del derecho de Redmond, Washington, en el caso de las licencias Microsoft. Pero lo que sí que tenemos que saber es, por ejemplo, si existen unas obligaciones de colaboración en caso de ciberseguridad o de brecha de seguridad. ¿Habrá alguien que se ponga al teléfono? Porque es que si no, nos vamos hasta el lunes por la mañana, ¿eh? Que en teoría tenemos que ir al notario. Y, por tanto, necesitamos que alguien en Wichita o en la parte del mundo donde esté este proveedor de servicios nos pueda responder. Y, por tanto, lo que os digo es, ya no es cuestión, quizá, a lo mejor sí, de que veamos las garantías de reacción a través de los acuerdos de nivel de servicio correspondientes, pero quizá lo que tenemos que pedir es cuál es tu procedimiento de reacción o de colaboración en caso de crisis de ciberseguridad. ¿Quién se va a poner el teléfono? ¿Va a ser un decision maker o no? ¿Va a colaborar con mi proveedor o no? ¿Va a colaborar con un proveedor que me imponga mi compañía de seguros o no? Esas son las cuestiones que desde el punto de vista de contratar a un proveedor en este ámbito nos tenemos que plantear, que nos tenemos que establecer en este sentido.
También, evidentemente, pues como dice el clásico, el diablo está en el detalle, ¿no? Y también estará pues la importancia en que, de nuevo, yo hable con vosotros, que el abogado hable con el técnico y que yo me lea y entienda los anexos técnicos del contrato tecnológico en los que se va a decidir quién es responsable de qué entrega o de qué función, porque probablemente no seré consciente de que detrás de una jerga de ingenieros hay una voluntad de que haya, por ejemplo, una aceptación y, por tanto, un cierre de responsabilidad del cliente frente al proveedor, por ejemplo, ¿no? Pues eso son cuestiones que creo que tenemos que tener en cuenta. Y también dentro de ese proceso de due diligence que tenemos que hacer, pues evidentemente saber si nuestro proveedor está preparado para reaccionar, y esto lo vamos a saber precisamente si a priori cuenta con alguna de las certificaciones ISO que os estoy incluyendo en la pantalla a modo de ejemplos, en el sentido de que un tercero certificador ha acreditado que esa compañía está preparada para gestionar este tipo de situaciones. Como os digo, hombre, idealmente si yo pudiera dar la clase desde una torre de marfil, lo que os diría es, oye, vamos a negociar o vamos a negar que te puedan limitar la responsabilidad frente a brechas de ciberseguridad en el marco del Reglamento de Protección de Datos o de infracciones de propiedad intelectual. Bajando al barro, lo que os recomiendo es precisamente que en este tipo de contratos hagáis como mínimo una due diligence de estos puntos, tal y como os he mencionado, precisamente para que, volviendo a la situación, haya alguien que se ponga al teléfono un viernes por la tarde, haya alguien que reaccione, haya alguien que, en definitiva, nos ayude a resolver esta situación. Pero también Antonio ha mencionado otra cuestión que es el ABC de este ámbito, y es que pocas veces será culpa de la tecnología un ciberataque. El eslabón más débil será precisamente el factor humano. Ese empleado que, oye, siendo diligente, está en un aeropuerto y se conecta a una wifi para responder emails, y esa wifi resulta que no es la wifi del aeropuerto, a pesar de que ponga wifi aeropuerto, sino que es una piña que ha ubicado un tercero de mala fe que dará mucha mejor señal que la wifi genuina, pero que también va a dejar una puerta abierta a nuestros sistemas a través de ese empleado diligente, ¿no? Con lo cual, lo que os planteo en el siguiente vídeo es, dentro de esta búsqueda de unas razones, veamos cómo se puede llegar a complicar la situación y cómo debemos estar preparados respecto a la gestión de estas situaciones frente a nuestros propios trabajadores en cuanto a qué factores de red, tal y como podéis ver en el vídeo siguiente. En el proceso de revisión de los sistemas se ha podido constatar que uno de los responsables del área de marketing instaló en su ordenador un programa de descarga de contenidos multimedia que no ha reportado en momento alguno. Los responsables técnicos sospechan que el hacker puede haber utilizado de alguna manera esta debilidad para penetrar de forma combinada con la brecha en los sistemas del proveedor en los sistemas de la compañía. Tras requerir al trabajador a que se presente en la oficina y entrevistarle, se puede constatar que, en efecto, su ordenador personal está remotamente controlado, si bien no se puede trazar el equipo que ostenta control sobre el mismo. Muy bien, como podéis ver, este es otro de los elementos que debemos descartar o como mínimo debemos explorar en estas situaciones, y es si la brecha ha tenido un origen en nuestros propios trabajadores. Y por tanto lo que debemos decidir es, en este caso, fijaros, ya son las 12:30 de la noche, llamamos sudorosos a ese trabajador para decirle que acuda a nuestras oficinas con su portátil, ¿no? El tío tiene la suficiente buena fe para en efecto, pues, ir a las oficinas, y ahora lo tenemos sentado frente nuestro. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos o cómo enfocamos esa conversación? ¿Le despedimos inmediatamente? Porque sabemos que su ordenador pues, ha metido un software no homologado. ¿Le despedimos y para
poner más tragedia le denunciamos a la policía para ser plenamente diligentes en cuanto a nuestra acreditación de reacción frente a futuras reclamaciones. Le solicitamos que colabore anunciándole una posterior investigación y también teniendo en cuenta que le estamos revelando la existencia de esta crisis, firmando como firmamos el lunes, con lo cual deberíamos ver cuál es el régimen de confidencialidad que tiene, o simplemente le arrancamos de las manos su ordenador, que por cierto tenemos una política del Bring Your Own Device y es propiedad de ese trabajador, ¿no? Como podéis ver, son varias las dudas que se plantean. Y por tanto ya podéis votar cuál creéis que debe ser el enfoque. Si se le despide inmediatamente, se le despide, denuncia a la policía, se le solicita que colabora con el riesgo de revelarle que estamos en una situación que puede poner en riesgo esto, o le confiscamos el ordenador. Como podéis ver, soy una madre, poniendo preguntas de un carácter naif, rayando, insisto, el instinto maternal, ¿no? En cualquier caso, fijaros que colabore, o que venga, o que nos entregue su ordenador, ¿en base a qué? ¿Conforme a qué? Nos hemos dotado de los documentos disciplinarios y de formación, sobre todo, que justifiquen que podamos interactuar con ese trabajador. Si le llegamos a despedir, ¿podemos realmente construir un caso si no le hemos informado de los riesgos a los que se enfrenta? ¿Podemos echar a ese trabajador por el hecho de instalar un software no homologado si no tenemos una política de uso o un código telemático de uso de los ordenadores y otros elementos? ¿O podemos acceder a equipos de terceros? Al final, se trata como os digo, desde el punto de vista legal, uno de los ámbitos más pues digamos, relevantes, precisamente por el hecho de una cuestión que es innegable. Fijaros en esta otra estadística ya del año 2017. Respecto a incidentes que tuvieran incidencia en ransomware, como parece que es la tipología de caso del que estamos hablando, pues resulta que el 96% de los casos tienen su origen en una decisión humana, sea un error, sea una pérdida, sea un acto de mala fe, pero lo que es seguro es que dentro de la cadena de riesgos, la gestión de ese eslabón más débil debería ser, también desde el punto de vista legal, la que más atención tuviera, ¿no? Precisamente por eso lo que deberíamos tener en cuenta es que estamos hablando de un tipo de organizaciones que son muy distintas a como eran hace 10 años, ¿no? Digamos que el proceso de digitalización, la conectividad, el trabajo remoto, el trabajo en itinerancia, etcétera, es que ya no es ni algo que nos sorprenda ni que nos ocupe. Sabemos que está ahí y va a continuar acentuándose. Y por tanto, vemos que las últimas evoluciones son ya que nos podemos traer nuestros propios ordenadores, nuestros propios iPads, nuestros propios teléfonos móviles como empleados o colaboradores en nuestras respectivas organizaciones. Con lo cual, cada una de estas personas se convierte en un prestador de servicios y por tanto introduce un factor de seguridad, atendiendo al hecho de que es el gestor, es el que, pues en lugar de manejar una grúa, maneja los sistemas informáticos que albergan esa información que queremos proteger. Y por tanto, lo que tenemos es un conflicto constante entre la seguridad de nuestra organización y la protección de los derechos laborales y de privacidad de los trabajadores. ¿Cómo luchamos? ¿O cómo nos preparamos frente a esta cuestión? ¿Cómo, de alguna manera, podemos, con una cierta dignidad, requerir a un trabajador para que se presente a las 12:30 de un viernes y nos entregue su ordenador para que podamos auditarlo? Pues precisamente, en primer lugar, habiéndole informado de ello.
No solo en la cláusula del contrato laboral, en que habrá una serie de principios generales de colaboración, de legitimidad en el uso, etcétera, etcétera, sino que a través de un código telemático o una política de uso de los elementos digitales de la compañía eficiente y que se entienda y que defina bien cada uno de los ámbitos de actuación. También que introduzcamos dentro de la política de recursos humanos precisamente la gestión de este ámbito y que le demos una formación constante a esos trabajadores, indicándole, por ejemplo, que es mala idea, si vamos a mandar emails, utilizar una wifi pública. Y que más bien lo suyo sería utilizar, por ejemplo, la tarjeta 4G de su dispositivo si lo lleva incorporada. Y también el deber de colaboración y de ayudarnos segregando los contenidos privados de los contenidos vinculados a la compañía de sus equipos. Y también anunciar las eventuales sanciones que pueden derivarse de todo esto. Se trata, en definitiva, de preparar a nuestros trabajadores y, sobre todo, no tanto de regularles, sino de formarles, de darles la información que precisan para poderse convertir en unos gestores eficientes de su información y de la información en nuestros sistemas y, por tanto, en una herramienta útil, en un recurso útil para esa gestión, porque, en definitiva, esto va a formar parte de las condiciones de trabajo que se vayan a generar sobre este ámbito. Con lo cual, como os digo, desde el punto de vista preventivo, es importante dotarse de esa infraestructura de asesoramiento o de información y de formación constante para, de alguna manera, evitar este tipo de circunstancias. Digamos que, dando un salto, y por la premura del tiempo, esta presentación de hecho podría durar mucho más, pero asumamos que ya sabemos más o menos lo que ha ocurrido, tenemos ya un primer diagnóstico, lo que ahora tenemos que hacer es empezar a decidir. Hasta ahora hemos estado recogiendo la información para saber si podemos disipar esa niebla que nos impedía ver a nuestro alrededor. Entonces, ahora desde el punto de vista técnico, evidentemente vamos a tener que decidir si activamos el backup, si no lo activamos. Lo que es seguro es que no vamos a poder romper un bloqueo realizado a través de un ransomware, al menos en la mayoría de ocasiones. Eso no va a ser posible, porque han estado, como ha contado Antonio, están mucho más preparados, llevan mucho más tiempo vigilándonos y, por tanto, el ataque no ha dejado prácticamente capacidad técnica de reacción. El tema es, desde el punto de vista legal, ¿qué tenemos que hacer? Hay obligaciones, hay normas que nos obligan a reaccionar de una manera o de otra, lo cual, lo que nos obliga es precisamente a conocer qué deberes de reporting y notificación tenemos de este tipo de situaciones a nivel legal, tal y como se ejemplifica en el vídeo. Se dispone ya de un diagnóstico más detallado de la situación. La amenaza es real y será plenamente ejecutable si así lo decide el hacker. Los responsables técnicos indican que la copia en backup de los sistemas de la compañía podrían activarse, pero requerirían una cantidad de tiempo que todavía no se puede calcular. Tampoco se puede calcular de momento qué parte de los sistemas se encuentra comprometida. Muy bien, hombre, vamos a ver, sobre eso lo que podríamos decir es, oye, fijaros qué lío del que estamos hablando, son el sábado 4:30 de la madrugada, esto es un horror de situación. Vamos a ver, me estás diciendo que el lunes vendemos por 500 millones y que ahora nos están pidiendo 25 bitcoins. Joder, pues como reacción humana podríamos decir, coño, pues paguémoslas, ¿no? Paguémoslo. Lo cual es humano reconocerlo. Aquí, ahora sí que, ante este tipo de situación, sí que permíteme que me suba un momento a mi torre de marfil, que es la del cumplimiento corporativo, ¿no? El pago de un rescate o el pago de una compensación a un pirata que haya bloqueado nuestros sistemas tiene consecuencias penales, me temo. Es colaborar en un delito, colaborar en ser un cooperador necesario para la
que ese delito se complete, lo cual, pues bueno, insisto, puede parecer muy cínico, pero no lo es tanto en un mundo gobernado por la corporate compliance y en el que habrá un directivo o habrá un consejo de administración que tendrá que decidir y que tendrá que refrendar esa decisión de pago, lo cual a lo que nos va a conducir es precisamente a una potencial exposición de riesgo personal de esos directivos o incluso corporativa a nivel de empresa como un colaborador en un delito, con lo cual hay que pensarlo dos veces, sin perjuicio del evidente efecto llamada, la falta de garantías de que no va a volver a ejecutarse el bloqueo de las bases de datos, etcétera, etcétera. Vuelvo a bajar de la Torre de Marfil, porque entiendo que son decisiones muy difíciles y muy fastidiadas, sobre las cuales no pretendo establecerlo. Pero lo que sí que sabemos, o creo que os han ametrallado con suficientes newsletters, como para que sepáis que os suenen, que hay como unos deberes de reporte a autoridades en este tipo de situaciones, ¿no? Con lo cual, mi pregunta sería, oye, legalmente, ¿qué vamos a hacer? Legalmente, ¿qué decidimos en este comité de crisis? ¿Lo denunciamos a la policía y lo reportamos a la Agencia Española de Protección de Datos? ¿Lo denunciamos a la policía solo? ¿Lo denunciamos a la policía y lo reportamos a ENISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad? O, ya puestos a ser exhaustivos, lo denunciamos a la policía, lo reportamos a ENISA, a INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y a la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, realmente intentar ser todo lo exhaustivo posible. Ya lo tenéis en vuestro móvil. ¿Qué creéis que deberíamos hacer? ¿Denunciamos a policía y a la agencia, a la policía? ¿Reportamos a ENISA también y a la policía? ¿Denunciamos a ENISA, etcétera? Veo que sois un grupo cohesionado, que vais en grupo hacia todas las respuestas. ¿Hasta ahora os ha funcionado? Pero fíjate que en este caso yo me fiaría más de la minoría, de ese 24%. ¿Sabéis lo que es INCIBE, no? INCIBE es un centro de información, un centro sin capacidades ejecutivas y que por tanto le estaremos mandando un email a alguien que se encogerá de hombros y dirá, ¿qué me cuentas? ¿Qué me estás contando? No tenemos una obligación legal de notificar a INCIBE. Tampoco la tenemos respecto a ENISA de momento, y a no ser que os dediquéis a algún sector pues de infraestructura crítica. Con lo cual, tanto a ENISA como a INCIBE, de momento olvidémonos. Estamos hablando de las 5 de la madrugada del sábado. Otra cosa es que cuando hayamos reportado y hayamos definido claramente la situación, se haya reaccionado, etcétera, mandemos un informe sobre ello. Pero ahora lo que estamos haciendo es reaccionar al primer golpe. La reacción al primer golpe es que sabemos que nos han atacado, sabemos que nos han hecho daño. Con lo cual, como abogado, yo recomendaría dos cosas. En primer lugar, ahora que ya sabemos, con una cierta pues, propiedad, qué nos ha pasado y que lo que nos ha pasado es un delito, vamos a denunciarlo a la policía. Vamos a denunciarlo a la policía para que la policía pueda hacer algo, aunque si nos vamos luego a Rumanía o si nos vamos luego a Rusia, pues tendrá el recorrido que tendrá, pero al menos frente a terceros habremos acreditado una diligencia de reacción que, en caso de reclamaciones de daños posteriores, nos permitirá, pues de alguna manera, tener un caso más sólido de defensa. Y luego, respecto a la Agencia Española de Protección de Datos, sin lugar a dudas que existe una obligación establecida en el artículo 33 del Reglamento de Protección de Datos, cuyo incumplimiento nos puede llevar a una multa de hasta 10 millones de euros. Y que, de hecho, a lo que nos conduce es precisamente a una situación tremendamente incómoda en este sentido, ¿no? Con lo cual, yo lo que os diría que quizá lo más adecuado es que conozcamos quién es quién. Y que, por tanto, en ese papel que os comentaba al principio de ese protocolo de ciberseguridad, a lo mejor tendría sentido decir, dentro de las 72 horas siguientes a la detección de la brecha, vamos a reportar a las siguientes entidades. ¿A ENISA? No, de momento no, porque no es una agencia que tenga capacidades ejecutivas. Esto va a cambiar.
Pero de momento no es el caso, tampoco respecto a INCIBE. Estos son centros de información y de alerta que van, de alguna manera, a recoger el informe de esta situación una vez ya se haya definido mucho más. Lo que sí vamos a tener que hacer es, frente a la Agencia Española de Protección de Datos, si somos una compañía cuya principal, o si tenemos pues presencia en distintos países de la Unión Europea, pues cuya principal establecimiento lo tengamos en España, ¿no? Pero es que no solo tendremos que hacer eso, también sectorialmente nos vamos a encontrar con otras obligaciones. ¿Somos una entidad financiera? Pues tenemos que reportar al Banco de España. ¿Somos una entidad cotizada? Tenemos que reportarlo a la CNMV como un hecho relevante para nuestra cotización. Una de las sanciones más duras que ha habido en ciberseguridad fue contra Yahoo, no por haber sufrido una brecha de seguridad, sino por no haberla reportado a la Agencia Estadounidense de Securities de Mercados Financieros. ¿Por qué? Porque Yahoo era una compañía tecnológica, cuyo principal valor era precisamente la plataforma que ofrecía. Si esa plataforma fue rota y 30 millones de datos de usuarios fueron puestos en compromiso, eso lo que significaba es que ese valor en bolsa se había falseado. Imaginad las capilaridades que existen respecto a este ámbito, ¿no? También, ya lo comentaremos luego, pero Marriott ha sido sancionada por haber hecho mal un proceso de due diligence para comprar a su proveedor de servicios técnicos. O sea que realmente la capilaridad es significativa y es importante que hagamos un ejercicio de a quién tenemos que avisar, porque lo contrario nos conduce a una situación como esta, o incluso si nos dedicamos a servicios de marketplaces online, pues tenemos que avisar a la CNMC, o si nos dedicamos al juego online, pues tenemos que dentro de las 24 horas siguientes reportar a la Dirección General de Ordenación del Juego una situación de ciberseguridad. Claro, diréis, ostras, esto es sensible. No, es que no es que sea sensible, es que es una obligación legal. Podemos estar mal o muy mal, pero es que el muy mal es intentar aplicar la política de avestruz y no cumplir con estas obligaciones, ¿no? Fijaros de forma muy rápida, en el Reglamento de Protección de Datos, pues ya hay una obligación específica que hace, como dicen los clásicos del periodismo deportivo, el cambio de ciclo, ¿no? Digamos que hay precisamente esa obligación de que lo que antes se trataba discretamente, ahora se tiene que notificar. Porque sabemos que cuando después recibamos un requerimiento de información, tendremos que acreditar documentalmente que hemos hecho esta notificación dentro de las 72 horas siguientes a la detección del caso. Con lo cual, vale la pena, y es que tenemos que hablar en ese reporte de las categorías de datos y número de afectados, las posibles consecuencias y las medidas adoptadas para mitigarlas. Es decir, debemos estar preparados. Debemos saber que alguien dentro del equipo de reacción va a tener que empezar a preparar ese reporting para llegar al límite de las 72 horas y poder cumplir con esta obligación, porque lo contrario nos expone a abrir una puerta más de responsabilidad. Con lo cual, digamos que puestos a ser descarnados, no solo vamos a tener que reportar a autoridades, a lo mejor es que lo tenemos que hacer también a los afectados. Y de hecho lo hemos empezado a ver. Eso es lo que se plantea en el siguiente vídeo. Una vez reportadas las autoridades competentes, el responsable de comunicación prepara rápidamente la notificación de la brecha a los clientes. Dicho responsable está muy preocupado por las consecuencias de la revelación, de modo que propone limitar al máximo la exposición derivada de dicha notificación. Muy bien, imagina tener que avisar a todos los afectados, ¿no? Eso, de hecho, nos estamos sentando con nuestro responsable de comunicación y tenemos que decidir qué enfoque le damos a esta comunicación. Vamos por una mención genérica, vamos por una mención específica a través de un email con un lenguaje técnico, porque así ya cumplimos, mandamos una comunicación
indicando que se ha detectado un riesgo y que se están tomando medidas, porque todavía no lo terminamos de definir, o aplicamos un criterio calvinista estricto y decimos, mandamos una comunicación personalizada, un email a los afectados, indicando que se ha confirmado una brecha, que ha comprometido la seguridad de sus cuentas y recomendando medidas específicas. Sobre eso, lo que os diría es que el único consuelo es que esta es la última pregunta que os voy a hacer esta mañana, con lo cual debería ser la última estación dentro del Vía Crucis. Veo que pues volvemos a tener una mayoría calvinista en la sala, lo cual está francamente bien. Otra cosa es sobre la situación en sí misma, ¿no? Me temo que difícilmente podremos revertir el sentido del voto y me temo que el Reglamento de Protección de Datos adopta una opción absolutamente calvinista y de transparencia total. Y es que tenemos un artículo, como es el artículo 34 de este reglamento, que lo que nos obliga es precisamente no solo a desnudarnos frente a nuestros usuarios, sino a estrictamente notificar esto a todos nuestros afectados. Imaginad el daño reputacional del que estamos hablando. Es que es una obligación legal. Ya no es una cuestión de optar por una vía o por otra. Y por tanto, tenemos que cumplir estrictamente este artículo. Tenemos que mandar una notificación expresa a los afectados, si podemos. Y tenemos que mencionar todos los elementos que hay. Ha habido incluso algunos casos en los que se ha recomendado cancelar las cuentas bancarias, ¿no? Pues bueno, quizá si efectivamente hay ese riesgo, pues debería darse. Pero lo que es importante es que tengáis en cuenta que hay que estar preparados para comunicar esto dentro de un plazo corto de reacción a todos los afectados. Lo cual no es una cuestión de buen gobierno, es una cuestión de cumplimiento legal y, por tanto, está vinculado necesariamente a este ámbito. Llegamos al epílogo, ya no tenéis que votar. Permitidme que os presente el final de la historia, la cual evidentemente termina con el papel estelar de los abogados, que es en relación con las reclamaciones que se pueden plantear en este sentido. Sobre esto entramos en el siguiente vídeo. El ataque ha acabado en el bloqueo de una parte de los datos de la compañía, pero afortunadamente las medidas técnicas adoptadas durante el proceso han conseguido mitigar sus efectos. El seguro de ciberseguridad cubre una parte de las pérdidas, pero no todas. Son particularmente preocupantes el daño a la reputación de la empresa y las posibles sanciones de reguladores como la Agencia Española de Protección de Datos. Además, algunos clientes afectados parecen estar asociándose para iniciar acciones colectivas. Con lo cual, evidentemente, tenemos que estar preparados para esto. Y, por ejemplo, tenemos que evitar errores. Errores como en la comunicación a la que os hacía referencia, decir, lamentamos los daños que he sufrido por el error que hemos cometido. Si hacemos eso, hemos perdido automáticamente cualquier derecho de defensa frente a esas reclamaciones. Tenemos que equilibrar de lo que estamos hablando, ¿no? Evidentemente, tenemos una crisis que va a dar lugar a daños patrimoniales, si alguien ha perdido pues dinero, o los daños morales, que de hecho nos van a preocupar mucho más, ese nerviosismo, ese malestar de saber que los datos de mi tarjeta ahora están en un sótano en Ucrania mal ventilado. O no, y resulta que eso me genera una intranquilidad que el derecho español reconoce como susceptible de compensación. Incluso, ¿cómo podemos repetir eso? Eso es parte donde intervenimos los abogados y respecto a los daños, y de forma muy rápida, tened en cuenta que curiosamente deberán preocuparnos más los daños morales que los daños patrimoniales. Los daños patrimoniales, sabéis que es el daño directo sufrido, ¿no? Oiga, es que he perdido esta venta por culpa, no he podido vender la empresa por culpa de esta situación y demando a mi proveedor, demando a quien sea, porque hay una relación directa. Es para algunos casos, pero no siempre. Lo que nos tiene que preocupar es precisamente lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con asociaciones de consumidores con Facebook, ¿no? O con Google,
o con Marriott o con British Airways, en las que el propio Reglamento de Protección de Datos ha creado las acciones colectivas que permiten la reclamación conjunta de daños morales. En el caso de la OCU ha lanzado una actividad o una plataforma reclamando 200 euros. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Porque no sé qué va a pasar con mis datos si los tiene Cambridge Analytica, ¿no? 200 multiplicado por el número de usuarios que se puedan sumar es mucho dinero. Y la diferencia es que en derecho español el daño moral no hay que acreditarlo, no hay que probarlo. Por tanto, dependerá de la consideración del juez. También, evidentemente, tendremos que tener en cuenta a nuestros proveedores si podemos reclamarles esa infracción y, por tanto, tendremos que documentar cómo ha reaccionado a lo largo de la situación. Con lo cual, en definitiva, creo que la conclusión es que vale la pena que hablemos desde legal, que hablemos desde los ámbitos técnicos, precisamente para poder prepararnos para este tipo de circunstancias y poder tratarlas adecuadamente. Muchísimas gracias.